poquito más. Ok, muy buenos días, sean todos bienvenidos, Dios me los bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro servicio del día de hoy. Gracias por los que están aquí presentes, gracias por los que nos están viendo por las redes sociales. Y vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Primero quiero decirles que estamos aquí desde la iglesia Shepherd House, iglesia del Nazareno de la ciudad de San Jacinto, California. Tenemos las puertas abiertas para ustedes. Estamos aquí para servirles, para acompañarles en este viaje con el Señor. Dios me los bendiga, entonces vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, gracias Señor por un día más que nos regalas. Un día más, Señor, una oportunidad más para alabar y bendecir tu nombre, para darte gracias, para compartir tu palabra, para aprender de ti, Señor, para seguir caminando contigo, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Dios, que seas tú el que reciba toda la alabanza y toda la adoración, Señor. Que tu Santo Espíritu ministre en nuestras vidas, Señor, y que tu palabra nos hable a nuestros corazones. Que no echemos, Señor, a un saco roto, que aprendemos de tu palabra, Señor. Cada día nos habla. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Vamos a tener nuestra lectura del día de hoy en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, vamos a leer del versículo 12 en adelante hasta el 14, estaría bien. Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Y el título que tiene esa porción en la palabra de Dios es, bueno, algunas Biblias tienen títulos, cada párrafo, cada tema que va tratando. Y el título que tiene aquí en mi Biblia dice: prosigo a la meta. Y dice así la palabra del Señor. Filipenses capítulo 3, versículo del 12 en adelante. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Palabra del Señor, ¿verdad? Y lo que está, aquí está Pablo hablándole a los filipenses después que ya le dio muchas recomendaciones de cómo vivir una vida para el Señor. Y entonces en esa serie, después que él da esa serie de enseñanza, aquí en el capítulo 3, en el versículo 12, él lo que dice es: le estoy diciendo todo esto, pero yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Yo mismo no soy perfecto, sino que prosigo a la meta, olvidando todo lo que queda atrás, no arrastrando heridas, no arrastrando malas costumbres, no arrastrando lo que me impide avanzar para el Señor. Y olvidando todo eso y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué es lo que está adelante? Caminando con el Señor. Amén. Prosiguiendo la meta. ¿A dónde voy? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces vamos a estar hablando de eso el día de hoy, manteniendo los ojos en Cristo Jesús. Y vamos a continuar con nuestras alabanzas. Todos necesitan perdón y esperanza.
que yo vivo. Amén, amén. Porque Él vive, porque por eso es que usted vive. Entonces vamos a continuar con nuestra enseñanza del día de hoy. La enseñanza del día de hoy está basada en Filipenses, pero vamos a tocar un poco la historia de Ruth. ¿Se acuerdan? Mi esposa dio una enseñanza acerca de Ruth y hablaba acerca de esta mujer. Y vamos a contar un poco de la historia de Ruth. El libro de Ruth solo tiene 4 capítulos y es bien sencillo. Usted lo puede leer en casa. Yo ahora voy a parafrasear un poco el primer capítulo de Ruth. Pero el libro de Ruth es un libro hermoso, muy sencillo, solo tiene 4 capítulos, está en el Antiguo Testamento. Si usted quiere entrar un poco más en la historia, puede leerlo en casa. Por el momento yo voy a parafrasearla para recordar un poco la enseñanza que dio mi esposa. Esta es la historia. En Israel, cuando todavía estaban gobernando los jueces, o sea, no había reyes todavía en Israel, había una familia, y esta familia estaba conformada por 4 personas. Estaba Elimelech, era el esposo, Noemí era la esposa, y tenían 2 hijos varones, Kelión, tienen unos nombres raros, Malón y Kelión. Pero en ese tiempo en Israel hubo hambre, o sea, las cosas se pusieron muy difíciles. Entonces esta familia, conformada, nuevamente le recuerdo, por Noemí, Elimelech y sus 2 hijos, decidieron emigrar a un país vecino que se llamaba Moab. Pero no se llevaban bien estos 2 países, porque Israel adoraba al Dios verdadero, al Dios santo de Israel, y Moab adoraba a diferentes dioses, pero su dios principal era uno que se llamaba Quemos o Quemos, y a él le ofrecían incluso el sacrificio de niños, ¿ya? Sin embargo, esta familia decide emigrar por problemas que hubo hambre en Israel. Cuando llegaron allá, se establecieron en Moab. Al poco tiempo de haber llegado, Elimelech murió. Entonces Noemí quedó viuda. Los 2 hijos de Noemí pues se casaron con jóvenes moabitas. Eso no lo podían hacer, pero lo hicieron, se casaron. Sin embargo, ellos no se dejaron llevar por sus esposas a adorar a los dioses de Moab, sino que ellos enseñaron a sus esposas a adorar al Dios Santo de Israel. Vamos con la historia. Mi esposa está hablando acerca de esto. Pues transcurrieron más o menos 10 años. Pero los 2 hijos, Kelión y Malón, Kelión y Malón, murieron también. La Biblia no dice de qué murieron, pero también murieron. Así que quedaron ¿cuántas? 3 viudas. Quedó Noemí y quedó Ruth, que era una de las jóvenes que se casó con uno de estos jóvenes, y Orfa. Ellas 3 quedaron viudas. Esa es la historia. Más o menos así va la historia. Llegó a oídos de Noemí que las cosas habían mejorado en su país. Había habido buenas cosechas, había habido lluvia, las cosas, ya había alimento. Entonces ella decidió regresar a Israel. En el momento en que quiere regresar, se preparan las 3, se preparan para regresar a Israel. Pero cuando ya están listas para salir o van a poco camino, apenas van saliendo, Noemí le dice a Ruth y a Orfa, le dice: ustedes están jóvenes, ustedes están en su país, mejor quédense, porque realmente el dolor lo llevo soy yo, porque Dios me ha mandado esto como castigo. Eso lo tomaba ella así. Y las 2, tanto Orfa como Ruth,
se pusieron a llorar. Usted lo puede leer en la historia. Dice que se pusieron a llorar porque no querían dejar a su suegra porque la amaban. Pero ella insistió y les dijo, ustedes pueden regresarse a su familia, a su Dios, a su país, y yo regreso a mi país. Y que Dios las bendiga y que Dios haga como ustedes hicieron con mi familia, que amaron a mis hijos. Volvieron a llorar Orfa y Ruth. En este punto, una de ellas obedece, o sea, decide regresarse a Moab. Pero Ruth no. ¿Recuerdan la historia? Mi esposa la contó. Ruth entonces dice una frase que es muy famosa, han hecho canciones con esa frase, y le dice, no te dejaré. Donde tú fueres, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios será. Y aún me añada Dios, me castigue si yo te dejo, porque donde tú murieres, yo moriré. Amén. Eso, ¿recuerdan la historia? Han hecho canciones con esa frase, esa de fidelidad de Ruth. Ya. Pero la historia de Ruth sigue. Ruth se regresa con Noemí a Israel. Y la parte más hermosa que mi esposa lo resaltó es el resultado de esa fidelidad, de esa constancia de Ruth. Dice que esa mujer se casó con Boaz, un descendiente, allá cuando ella estaba en Israel, se casó con Boaz, un familiar de Noemí. Y de esa unión nació un hombre, tuvieron un hijo que se llamó Obed, que llegó a ser el padre de Isaí, y de Isaí es el padre del rey David. Una moabita, una pagana, llegó al pueblo de Israel, siguió adorando al Dios Santo de Israel, que conoció a través de su esposo, y llegó a formar parte de la descendencia, de la genealogía de Jesús. Amén. ¿Sí ve qué maravilloso? Por la constancia y perseverancia de ella, porque conoció al Dios Santo de Israel, se enamoró de él. A ese Dios no se le ofrecían niños en sacrificio. A ese Dios era un Dios de amor que ella conoció. Amén. A través de su esposo. Pero la historia usted la puede corroborar en casa. Repito, el libro de Ruth son 4 capítulos. Es una historia muy bonita y larga. Pero yo quiero hoy centrarme en qué pasó con Orfa. Cuando hay un personaje en la Biblia que de pronto lo nombran y de pronto desaparece, a mí me causa curiosidad por saber qué pasó con ella. Y alguien dirá, hermano, ¿por qué se preocupa? Por eso la Biblia no dice qué pasó con ella, ya nada más déjenlo así. Y dice, pero ¿qué? Tuvo que haber pasado algo con Orfa. ¿No le llama a usted la atención? Amén. Ella dio marcha atrás. ¿Sabe? Ella conoció al Dios Santo de Israel a través de su esposa, al igual que Ruth, de su esposo, perdón, al igual que Ruth, tuvo contacto con ese Dios de amor. ¿Sabe? Es como si Dios hubiese preparado todo para alcanzar a estas 2 mujeres en un pueblo pagano. Porque miren, en Israel hubo hambre y esta familia tuvo necesidad de emigrar, pero en el país vecino de Moab no hubo hambre, y ¿sabe? No eran países que quedaban muy lejos. Si comenzamos a mirar la historia, pareciera como si Dios hubiese preparado a 4 misioneros para ir a Moab a alcanzar a estas 2 mujeres. Porque lo preparó todo el Señor. Y fíjense que ellas se casaron normalmente en las leyes del pueblo de Israel. Habían algunas que decían, tú no te puedes casar con mujeres extranjeras, porque esas mujeres extranjeras te van a apartar de tu Dios. Pero en este caso, en esta historia, sucedió al revés. Los 2 hijos de Noemí se casaron con 2 moabitas, pero las atrajeron.
dice la palabra de Dios, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Amén. Y así sucedió con ellos. Entonces, Orfa conoció a ese Dios. Y fíjense que sí lloró por Noemí cuando Noemí le dijo, váyanse, regrésense. No, no te vamos a dejar, no te vamos a dejar. Pero necesitó así para dar marcha atrás. Lamentable lo que pasó con Orfa. Ahora, si yo investigando cómo era la sociedad, cómo era la vida de Moab en aquella época, es fácil uno imaginarse qué pasó con Orfa. Miren lo que pasó. Ella se regresó a Moab, era viuda, era joven, pero se había casado con un extranjero. Muy seguramente no consiguió esposo. Cuando en los templos de los diferentes dioses de Moab trabajaban las mujeres como sacerdotisas, Orfa regresó y se convirtió en una sacerdotisa para poder sustentarse, para poder tener con qué vivir. Y allí vivió sirviéndole al dios Quemos o Quemos. Mientras estuvo joven y tuvo fuerza, así vivió. Pero cuando ya estuvo anciana y sin fuerza, ya no pudo hacer ese trabajo y tuvo que ir a vivir a las calles, a mendigar para poder subsistir. En aquel tiempo, y aún hoy día, en el Medio Oriente, las mujeres, y sobre todo las viudas, son vistas como poca cosa. Así que Orfa le tocó de anciana mendigar para poder subsistir. Hasta que un día la encontraron muerta en cualquier callejón de ese país, de esa ciudad, y la enterraron como una NN, dicen en mi país, cuando alguien no tiene nombre, no tiene documentos y no le aparece dueño, lo entierran como un NN. Ustedes dirán, hermano, pero eso no está en la Biblia, ¿de dónde sacó esa historia? Esa historia me la inventé. Pero esa historia me la inventé mirando cómo era la sociedad de Moab, que muy seguramente pasó así con Orfa. Dio marcha atrás, Orfa. Hoy día tenemos muchos Orfos y Orfas que una simple pandemia los hizo dar marcha atrás. Amén. Muchas iglesias, la asistencia se disminuyó y la gente se acomodó. Solamente necesitó que alguien le dijera, regrésate atrás, ves, vívelo como vivías antes. Si recuerdan el consejo de Noemí, ¿verdad? Pero existen dos tipos de personas, Ruth y Orfa. Ruth conoció al Dios Santo de Israel y dijo, donde tú vivieres, yo viviré, donde tú murieres, yo moriré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo mi pueblo será. O sea, perseverancia por aquel donde encontró verdadero amor y no los dioses falsos de Moab. A veces nada más necesitamos una pequeña excusa para dar marcha atrás. Y mucho cuidado porque aquí tenemos las dos caras de una misma moneda. Amén. ¿Recuerdan cuando estuvimos viendo la enseñanza del día de resurrección? Donde hablamos de lo mismo. Y no sé por qué el Señor me está pidiendo hablar de lo mismo. Los dos que crucificaron con Cristo Jesús, los dos ladrones, fueron las dos caras de una misma moneda. Uno, el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro, ¿dónde va a parar? También inventamos una pequeña historia, ¿se acuerdan? Ya. Ahora, Jesús hablando acerca de esto, él también hubo alguien que le preguntó, y eso lo podemos encontrar en Lucas 9:61-62. Dice, entonces también dijo otro, una persona hablando con Jesús, le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo,
Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Está diciendo, ninguno que pone la mano en el arado debe mirar hacia atrás, porque si mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Esta frase nos puede sonar hoy día rara, porque si nosotros miramos los campos, hoy día los aran, todos modernos, ¿verdad? El arado, ¿sabe lo que es arar, verdad? Es hacer los surcos donde van a ir sembrando. Pero hoy día es bien fácil porque lo hacen con tractores. Y pues el tractor va derecho, no se tuerce por ningún lado, y hoy día hasta y el que va manejando puede ir a estar consultando sus redes sociales. Aquí está el hermano, no sé, hablando, mira. Porque él va bien derechito, pero en aquel tiempo no era así. En aquel tiempo se araba con yuntas de bueyes. Entonces, el que estaba arando debía ir con una mano bien firme, tratando de que el arado penetrara la tierra, y con la otra tenía que andar dirigiendo los bueyes que fueran derechitos. Y si miraba atrás, ellos agarraban por donde les daba la gana, y el surco iba a quedar torcido. Entonces Jesús hace referencia a eso. Y dice, no, si tú pones la mano en el arado, debes mirar hacia adelante, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. No mires hacia atrás. No debemos mirar hacia atrás. No debemos ser pequeños orfitos que el menor problema, a la menor dificultad, damos la espalda. Porque esa historia de Orfa yo la inventé, pero muy seguramente pasó algo así parecido, por la vida que llevaban las viudas en esa sociedad. Hoy en día una viuda recibe ayuda de sus familiares, puede trabajar, puede recibir ayuda del gobierno. En aquel tiempo no, mi hermano. En aquel tiempo morían en la calle. Entonces, esta enseñanza también, Jesús hace referencia a esto. Jesús no va a aceptar Jesús, yo te voy a seguir, pero a medias tintas. Hay una película que se llama así. A medias tintas, mirando hacia atrás, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. No seamos unos pequeños orfitas. Yo de ese nombre también me lo inventé, ¿verdad? Y puestos los ojos en Cristo Jesús, eso está en Hebreos 12:2, dice el versículo así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Jesús recibió todo el oprobio. Él tenía una tarea que hacer. Él vino a traernos salvación, Él vino a rescatarnos, Él vino a reconciliarnos con Dios Padre. Para hacer esa tarea pasó lo peor que puede pasar a un ser humano sobre la tierra. Derramó toda su sangre, dio su vida, pero el premio vino después, se sentó a la diestra del Padre. Ruth, ¿usted cree que la vida de Ruth, después que regresó con Noemí, fue fácil? Léalo, le invito a que lea la historia. Les fue muy difícil para ella, pero después vino la recompensa. Amén. Tuvo un buen esposo, vos, los cuales dieron un hijo, Obed, el cual fue el padre de Isaí, el padre de David. Y su nombre quedó inscrito en la genealogía de Jesús. Y Orfa nada más es nombrada 2 veces en la Biblia. Y de ella no sabemos nada. Los 2 que fueron crucificados con Jesús, uno de ellos recibió el supremo premio, la suprema corona, estar con Jesús en el paraíso. Y el otro, ¿qué fue de su vida? Sabemos que murió, los 2 ladrones murieron, pero uno
se encontró con el Señor. Entonces, usted y yo debemos perseverar. ¿Sabe? La expresión también que dijo Jesús, ninguno que mira atrás, ¿sabe también con qué se conecta? Con la mujer de Lot, ¿se acuerdan? Amén. La mujer de Lot miró atrás. Y eso debe alertarnos a nosotros. Y miren cómo se conectan todas estas historias. Ruth y Orfa eran descendientes de la mujer de Lot, de la familia de Lot. Porque muchos años atrás, ellos habitaban en Sodoma y Gomorra, ¿recuerda la historia? Y ahí vivía Lot con su esposa y con sus hijas. Cuando los ángeles, cuando el Señor destruyó Sodoma y Gomorra por toda la inmundicia que había ahí, unos ángeles rescataron a Lot y a su familia. Entonces ahí es donde viene la historia. Cuando los ángeles le dijeron, huyan a las montañas, pero no miren hacia atrás, no miren atrás. Amén. Así que ellos iban avanzando y la mujer de Lot miró hacia atrás y la historia de la Biblia dice que se convirtió en una estatua de sal. Pero Lot sí sobrevivió con sus hijas. Sus hijas, para poder tener descendencia, en ese tiempo era muy, pero muy importante tener descendencia. Ellas dijeron, todos los hombres murieron, nada más quedó mi padre. Entonces hicieron lo que se llama un incesto y tuvieron hijos. De ahí sale Moab y Amón. Y ellos son los que fundan esas ciudades, Moab. Y de ahí es donde viene Ruth y Orfa. ¿Sí ve cómo se conecta la historia? Pero una cosa sí le digo, Ruth y Orfa tuvieron las mismas oportunidades. Descendían de un pueblo pagano con muchos errores, pero Ruth decidió cambiar la historia de su familia. Amén. Y Ruth dijo, no más paganismo. Voy a cambiar la historia de mi familia. Y cambió la historia de su familia. Conocemos la historia de Ruth. Y ahora conoce un poco de la historia de Orfa, así sea inventada por mí, pero más o menos eso fue lo que pasó. Entonces, si dan cuenta cómo se conecta la historia, usted puede cambiar la historia de su familia. Amén. La historia de mi familia. Si yo la cuento aquí, no termino. Y muy seguramente nosotros, cuando contamos la historia de nuestra familia, no contamos lo feo, contamos lo bonito, ¿verdad? Pero nuestra familia, si miramos bien hacia atrás, tenemos historias que no queremos contar. Pero usted y yo podemos cambiar la historia de nuestra familia. Siguiendo a Cristo Jesús, puesta nuestra mirada en Cristo Jesús, perseverando en Él. Las cosas se van a poner difíciles, sí se van a poner difíciles. La historia de Ruth no fue fácil. ¿Usted sabe lo que es? Bueno, sí lo debe saber. Salir de nuestra tierra y de nuestra parentela para ir a un sitio donde no conozco. Eso suena como Abraham, ¿verdad? Así le dijo el Señor Abraham. Donde no conozco a nadie, donde no están mis costumbres, todo es diferente, el idioma es diferente. Pero tomado de la mano del Señor, vamos adelante y podemos cambiar la historia de nuestra familia. Una historia donde ahora se adore al Santo de Israel. Amén. Si en nuestra familia hay historia de hechicería, de adulterio, de homosexualismo, de drogadicción, de lo que sea, el Señor quiere limpiarte a ti y a tu descendencia. A tu ascendencia, perdón, o sea, a tu familia. No seamos pequeños órfanos que miramos hacia atrás. Si lo hacemos, no somos dignos. Lo mismo lo dice el Señor Jesús. Así que
Hebreos 12:2, lo puede marcar en su familia, lo puede marcar en su Biblia. Hebreos 12:2. Es un versículo que yo lo nombro mucho aquí. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Él va a dirigir todo. Amén. Él va a acomodar todo y te va a fortalecer, porque sí va a haber dificultades. Pero tomados de la mano de Cristo Jesús, podemos seguir adelante y llegar a esa meta suprema que dice de la cual habla Pablo. Si no conoces a Jesús, es un buen tiempo, un buen día para entregarle nuestro corazón a Cristo Jesús. ¿Y cómo se hace eso, hermano? Usted puede repetir conmigo: Padre, reconozco que soy un pecador. Reconozco que te necesito. Yo quiero seguirte, quiero cambiar la historia de mi familia. Estoy hastiado de tanta inmundicia. Quiero entregarte mi corazón. Ven ahorita en mi corazón. Perdona mis pecados. Restáurame. Lléname con tu Santo Espíritu. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero seguirte. Quiero obedecerte. Yo no quiero ser como una orfa, un orfo. Yo quiero ser como una Ruth. Que sin importar las situaciones difíciles, pusieron tu mirada en ti, en el Dios Santo de Israel. Y la historia de tu familia fue muy diferente. Si tú dijiste esto, tú aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón. Simplemente busca una iglesia donde congregarte, una iglesia de sana doctrina donde congregarte. Aquí tenemos las puertas abiertas para recibirte cuando quieras. Amén. Y crecer juntos. Cuando digo crecer juntos, todos estamos creciendo. Y todos vamos a seguir creciendo hasta que estemos en la presencia del Señor. Amén. Porque esto es una lucha diaria. Porque hay un opositor, hay alguien que se opone, hay alguien que no quiere que nosotros adoremos al Santo de Israel. Así que les dejo Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Acordémonos de la historia de Orfa, de la historia de Ruth. Lo invito nuevamente, le insisto, léalo en casa. Es una historia muy bonita, una historia maravillosa, bien sencilla de entender. Y ahí va a complementar esta enseñanza y va a ver la diferencia entre seguir a Cristo Jesús, seguir al Dios Santo de Israel y darle palo. Lo va a ver claramente. Le voy a pedir al grupo que por favor pase adelante. Vamos a orar para darle gracias al Señor por esta palabra. De veras que muchos, y eso me duele decirlo, muchos necesitaron de una supuesta pandemia para dar marcha. Y eso de veras que duele. Porque no están despreciando a la iglesia, están despreciando a nuestro Señor. Amén. La iglesia no es Dios, ni Dios es la iglesia. Dios es Dios. La iglesia es un instrumento para alcanzar a los que no conocen del Señor. Amén. Pero Dios es Dios. La iglesia está formada de personas, es cierto, ¿verdad? Y donde hay personas hay problemas. Pero todos, si queremos seguir creciendo, todos nos vamos ayudando, todos nos vamos. Que reine el amor. Pero la iglesia no es Dios, ni Dios es la iglesia. Sí se relacionan, sí tienen mucha relación. Pero por eso es que el apóstol
en hebreo, perdón, dice, puesto los ojos en Jesús. Usted no va a mirar al hermano, no me va a mirar a mí. Usted va a poner sus ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Este versículo, subrayalo, léalo, recuérdalo. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra, Dios. A través de estas historias, y hoy vimos cómo se entrelazan las historias. Y muchas nos van dando la misma enseñanza de diferentes formas, como a usted le guste, como para escoger. Y la enseñanza de hoy es: no debo mirar atrás, debo poner mis ojos en Cristo Jesús y seguir adelante. Si quiero cambiar la historia, mi historia y la historia de mi familia, debo seguir a Cristo Jesús. Él me va a fortalecer, Él me va a ayudar. Él va a derramar de su gracia, su perdón sobre mi vida y la vida de mi familia. Gracias, Señor, por tu enseñanza, por tu instrucción. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Padre. Amén. Cuando el hombre no me
Por eso le adoramos, ¿verdad? Amén. Por lo que Él hizo en mi vida, por Amén. lo que Él hizo por mí. Me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Por eso le adoramos. Amén. Porque cambió nuestra vida. Dificultades, sí. Vivimos en un mundo caído, pero yo sé en quién he confiado. Amén. Yo sé en quién he puesto mi fe, ¿verdad? Yo sé que el Dios Santo de Israel me sigue guardando, me sigue guiando, me sigue fortaleciendo. Entonces, volvemos a lo que dijo en la lectura inicial, ¿verdad? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Mirando al Señor, a Cristo Jesús, extendiéndome hacia lo que está delante. El Supremo anuncio, aquí tenemos varios anuncios. Junio 2 a las 6 de la tarde, recuerden, es un viernes. Van a hacer una donación de $6, pero esa donación de $6 es porque van a traer una pequeña agenda, la van a decorar bien bonita y van a enseñarles cómo se lleva un diario. En inglés dice journal, pero ese diario no es el diario común que escriben de que hoy me fue muy feo en la escuela porque no hice la tarea. No, escribo mis conversaciones con el Señor. Amén. Cómo voy yo y lo que el Señor me habla y lo que yo le hablo. ¿Sabes? Yo creo que yo lo he contado varias veces aquí. Yo tengo la agenda de mi mamá, donde ella escribía oraciones, lo que debería el Señor, lo que el Señor le contestaba. Yo todavía la tengo. Para mí es un tesoro, ¿verdad? Amén. Porque mi madre ya partió con el Señor hace varios años. Así que eso va a ser junio 2, 6 de la tarde, aquí en la iglesia. Si traiga una invitada, una amiga. Recuerden, el sábado hubo una actividad de damas donde vinieron, yo no les conté, pero vinieron un montón de diferentes iglesias porque fue una actividad donde se reunieron varias iglesias y hubo una administración muy hermosa por la pastora Jenny, la doctora Jenny. Y después que usted vivió eso, yo creo que se le pasó por la mente, ay, hubiera traído a fulanita. Y sabe que cada cierto tiempo, yo no sé si es mensual, me llega un reporte de Facebook y ayer lo estaba compartiendo en una reunión de zona que tuvimos los pastores. Cuando me llegó el reporte este fin de semana, dijo que 300 personas estuvieron viendo ese evento por Facebook. Gloria a Dios. Amén. Wow. Claro que hubiese sido mucho más hermoso que hubiera traído una amiga a usted. Amén. Pero me llamó la atención de 300 personas, claro. La hermana Jenny tiene ese don y ella tiene muchos seguidores. Entonces, al enterarse, pues personas que viven quizás del otro lado, por el este, se enteraron de que va a haber y estuvieron ahí viendo, mirando, recibiendo también administración. Pero me llamó mucho la atención eso. Mire qué bonito es la ventaja de hoy día de las redes sociales, ¿verdad? Amén. Pero no se quede en casa, venga aquí a la iglesia mejor a recibir. Amén. Ese es un anuncio. El otro anuncio que tengo por aquí es el BBS. ¿Sabe qué es BBS? Bueno, es una sigla en inglés, pero es la Escuela Bíblica de Verano. Amén. Para niños de 4 años a 12 años. Pero yo tengo 15, no importa, hay que ayudar, necesitamos que nos ayuden aquí, de veras que sí. Amén. Ya, eso va a ser cuando, de julio 9 a julio 14. De julio 9 a julio 14, todos esos días se va a estar haciendo la escuela de verano aquí en la iglesia, con estos niños de 4 a 12 años, o sea que ya están abiertas las inscripciones ya. No espere a inscribirse cuando ya está la escuela bíblica de verano. Eso ¿Y de qué hora a qué hora va a ser? De 6:30 a 8:30. Esos 6 días, de 6:30 a 8:30. ¿Y qué van a aprender? La armadura de Dios, Wow. la armadura del reino, la armadura de Dios. Wow.
Wow. Muy bueno. En estas actividades para niños y jóvenes, a mí me gusta anunciarla y me gusta ponerle emoción porque se afectan la vida desde los niños, de los niños. Y un niño que se gana para Cristo es toda una vida ganada para Cristo. Amén. ¿A usted no le hubiera gustado haber conocido del Señor desde niño chiquito? Desde Amén. niño? A mí sí, si no, no hubiera metido tanto la pata. ¿Verdad? Bueno, vamos a orar. Estemos orando por el hermano Dwayne. Ya está mejor, pero sigamos orando por él. Y por la hermana Grace, por su cirugía y por las diferentes necesidades que tenemos en la iglesia. Sigamos orando. Amén. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque un día viniste a esta tierra a rescatarnos. Pero no solo quedó ahí, porque por mucho tiempo algunos vivimos apartados y lejos de ti, solo teniendo noticias lejanas de Cristo Jesús, de ti. Pero un día tú te acordaste de nosotros y nos atrajiste con lazos de amor. Y nos mostraste tu reino, tu amor. Y nos sigues abrazando, tanto en la felicidad como en la dificultad. Y nos das consuelo, nos consuelas. Tú eres un Dios de consolación. Gracias, Padre, por tu amor que humanamente no podemos comprender, ese amor eterno con el que tú nos amas. Pero te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a cada uno de mis hermanos aquí presentes, a los que nos están viendo por las redes sociales, ahora o después cuando puedan verlo. Que seas propicio a cada una de sus necesidades, si es necesidad de salud, si es necesidad de armonía en el hogar, si es necesidad de financiera, si es necesidad de lo que sea, Señor. Que tú seas propicio a esa necesidad, Señor. Y que tú alcances ese corazón, así como un día nos alcanzaste a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Ayúdanos a tener un corazón sensible, un corazón de carne para con lo necesitado. En el nombre poderoso de Jesucristo te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén.